gracias te damos, Jesús, por tu misericordia y tu amor. Y generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a comenzar orando a nuestro Señor. Padre Dios, nos acercamos ante ti en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos porque nos concedes iniciar esta semana con tu ayuda, con tu presencia, también con tu palabra, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Mis hermanitos sean edificados, Señor. Danos hoy este pan, Señor, de cada día, este pan de tu palabra. Henos aquí, Señor. Abrimos nuestro corazón para ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos 1 de Juan, capítulo 5, desde el verso 1 en adelante. El título de esta transmisión es Nuestra Fe. Dice así la palabra de Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amén. Hermanos amados, como en el Nuevo Testamento se ha reafirmado acerca de nuestro Salvador, ya que en el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, el Señor se mostró, se manifestó ante patriarcas, profetas, para el pueblo de Israel, y solamente se le conocía a Dios, hermanos amados, y por ende tenía varios nombres. Varios nombres, hermanitos. Por ejemplo, el principal, Hashem, que quiere decir el nombre. Debido al mandamiento que está en Éxodo 20, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Por eso, hermanitos, no intentaban más pronunciarlo, pero sí escribirlo, como ya sabemos, con 4 letras consonantes sin vocales, lo cual se hace impronunciable, pero esto también así lo aceptaban los judíos, porque claro, es un nombre santo, un nombre maravilloso, y así como el profeta Isaías declaraba que él era de labios inmundos, y aún así había visto a Dios, entonces, hermanitos, es correcto tener ese nombre en alta estima, porque es sobre todo nombre. Ahora, ya que conocían a Dios, conocían lo que nosotros llamamos hoy, hermanitos, en la Trinidad, el Padre, al Padre, hermanos amados, le conocían como Adonai, Hashem, también, hermanitos, con esas 4 consonantes, ya traducido en nuestro idioma, Jehová, en español. Y hermanitos amados, le conocían como varios títulos, o podemos decir varios calificativos. O sea, el Todopoderoso, Shaddai, Jehová Rafa, mi sanador, Jehová Jireh, mi proveedor, o Jehová proveerá. Y así, hermanos amados, como él se presentaba. Ahora, el Nuevo Testamento hace énfasis que de tal manera amó el Padre, Dios, al mundo, que dio a su Hijo. Aclara que Dios tiene un Hijo.
Y este es, hermanitos, el que se predicamos el evangelio, las buenas noticias. Sin embargo, para los judíos ha sido siempre una batalla, porque, hermanitos, aunque ciertamente hay judíos creyentes del Señor Jesús, a ellos se les llama judíos mesiánicos. Son judíos de sangre, pero creen en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y claro, hay judíos en su mayoría que no creen en Él. Solamente creen en el Padre y creen en la Ruach HaKodesh, que equivale para nosotros el Espíritu Santo. Ellos lo conocen. Saben que cuando llegaba el profeta a ungir a un rey, la santa unción atraía pues al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Se le conocía Ruach HaKodesh, Shekinah, brisa sagrada, nube de gloria. En el Nuevo Testamento, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Espíritu de Cristo, Consolador, Maestro y, hermanos amados, también con muchos títulos. Sin embargo, por eso se pone énfasis, hermanitos. Y una vez dijo el Señor Jesús: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora, proseguimos, hermanitos. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Cristo, hermanitos, en hebreo, Hamashiach. Y también Mesías, ungido, y esta palabra, Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Nacido de Dios, hermanitos, lo que conocemos como nueva criatura. Para esto se ha hablado mucho, hermanitos, lo que dice la palabra de Dios, que estábamos muertos en delitos y pecados, muertos espiritualmente. Y, hermanos amados, ahora nueva criatura, nacido de nuevo, nacido del agua y del Espíritu, que es lo mismo. Hermanitos, un nacido de Dios es aquel que cree en el Señor Jesús. Si una persona, incluso un judío, que cree en Hashem, el Eterno, Adonai, hermanos amados, pero no tiene al Señor Jesús, no ha nacido de nuevo. Porque solamente Cristo da la vida nueva, la vida eterna. Solamente Él nos hace vivir, o sea, como nuevas criaturas. Y como está escrito, estamos resucitados juntamente con Cristo. Eso está en Romanos capítulo 6. Así que, mis hermanitos, si no se cree en el Hijo, pues entonces uno permanece en muerte y está en sus pecados todavía, porque Él es el que lava nuestros pecados, el que nos redime de todo pecado y maldad. Ahora dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Esto quiere decir, hermanitos, el que ama al que engendró, o sea, a Dios Padre. Ahora dice: ama también al que ha sido engendrado por Él, o sea, a Dios Hijo. Ama uno al Padre, también ama al Hijo. ¿Cómo es posible, mis hermanitos, que los judíos pues decían amar y conocer a Dios, pero no amaban a su Hijo, tampoco creían en su Hijo, o sea, en el Señor Jesús? Es más, ellos lo veían como una blasfemia, que el Señor Jesús se atribuyera ser Hijo de Dios. Y eso, hermanos amados, para ellos les causaba rasgarse las vestiduras, tomarlo como una ofensa, una blasfemia muy gravísima, al grado tal que ese fue, hermanitos, el cargo por lo cual se le dictó sentencia de muerte. Cuando le dijeron: ¿eres tú el Cristo?, él respondió: tú lo has dicho, ustedes lo han dicho. Entonces se rasgaron sus vestiduras los que estaban ahí,
pues haciendo según ese juicio. Digo según porque no era un juicio como debía de ser. Todo fue, hermanitos amados, arbitrario. Entonces ellos dijeron, ¿para qué más necesidad tenemos de testigos si él ha blasfemado, haciéndose hijo de Dios o haciéndose Dios mismo? Oh, mis hermanitos. Y con eso, pues ya. Ahora sí lo entregaron a la autoridad terrenal de Herodes, de Pilato. Y hermanitos, pues con ese argumento ha pecado, porque se ha hecho hijo de Dios. Entonces, ¿cómo podían amar al Padre si no amaban a su Hijo? Porque ni siquiera creían en su Hijo. Gracias a Dios, hermanitos, usted hoy tiene una relación personal porque ha recibido al Hijo. Y dice la palabra de Dios, ahora el verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Ahora, cristianos, hermanitos, son amados por nosotros, porque amamos al Padre, hemos de amar al Hijo, también a los hijos de Dios. Dice, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Los mandamientos tienen mucho que ver con nosotros, hermanitos, aunque estamos en el tiempo de la gracia, y se argumenta que ya no estamos bajo la ley, es verdad, y se dice estamos bajo la gracia, pero no nos deslinda ni nos separa de los mandamientos de Dios. Aunque ya no estamos en el viejo régimen o viejo pacto, el pacto mosaico, de ahí la palabra mosaico de Moisés, hermanitos amados, pero los mandamientos siguen, porque el Señor Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, no vino a abolir la ley. Y ahora esos mandamientos son los lineamientos que Dios nos ha puesto para que le honremos, hagamos su voluntad y también nos vaya bien aquí en la tierra. Y ya tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, hermanitos, dice el 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y hermanitos, se usa una lógica espiritual en toda la Escritura y más en el Nuevo Testamento. Que si uno ama a Dios, también obligatoriamente ama al Hijo de Dios, al Señor Jesús. Y por ende, también podemos decir obligatoriamente ama a los hijos de Dios. Si usted ama a Dios, ama al Señor Jesús, Hijo de Dios, y también ama a los hijos de Dios, nuestros hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque somos nacidos de Dios. Ahora, si no amamos, no hemos nacido de nuevo y tampoco conocemos a Dios, dice la Escritura. Ahora continuamos. Verso 3. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Bueno, en esto, hermanitos, también se da señal de que amamos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Bien lo dijo el Señor en el Evangelio de Juan. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es como una muestra de que amamos a Dios, guardar sus mandamientos. Aunque muchos relacionan mandamientos con ley o con antiguo pacto, pero el Señor no abrogó mandamientos, más bien cumplió mandamientos y los elevó a la gracia. Ahora, como ya se ha mencionado, mandamientos no son para, son por. No son para salvarnos, no, porque no somos salvos por obras, sino por la gracia y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero no son para, son por. ¿Por qué guardamos mandamientos? Porque le amamos. ¿Por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Entonces, ahora dice, hermanos amados, y sus mandamientos no son gravosos. Esto es importante entenderlo. Si, hermanitos, el Señor nos manda algo, ¿sabe de qué manera sí podría sentirse gravoso un mandamiento? Bueno,
Primeramente, la palabra gravoso, le entendemos que, hermanos amados, no es pesado, no es trabajoso, no es algo que ofusca, que oprime, como diciendo, hoy lo tengo que hacer, ya ni modo, tengo que obedecer. Eso es ser gravoso. Pero dice la Escritura que sus mandamientos no son gravosos. Oh, mis hermanitos, en otra parte de la Escritura dice que Dios mismo produce en nosotros el querer como el hacer según su perfecta voluntad. ¿Qué equivale? Él pone el impulso en nosotros de hacer las cosas. Pero esto es porque somos nacidos de Dios. O sea, no voy a referirme, hermanitos, como se conoce en el mundo la palabra me nace. Lo ha escuchado usted muchas veces. Allá afuera la gente dice me nace hacer esto o no me nace hacer esto. No en esos términos, hermanitos, porque pues a ellos nunca les va a agradar hacer la voluntad de Dios a menos que reciban al Señor Jesús y sean hechos hijos de Dios. Claro que sí. Pero ahora, refiriéndonos a nosotros, no nos nace hacer la voluntad de Dios. No es la palabra adecuada, sino que Dios produce el querer dentro de nosotros. Él nos impulsa, pues. Nos impulsa a hacer lo bueno. Y usaré este término que es bíblico. ¿Ha escuchado usted el término buena gana? De buena gana haré esto. Eso se usaba mucho, esa frase en el Antiguo Testamento. De buena gana te daré esto. De buena gana. Ahora en el Nuevo se llama ánimo pronto. También tiene que ver con el impulso que el Señor pone. O sea, Él produce el querer. Ahora uno ya quiere dentro de uno porque Él causa eso. Él, hermanos amados, hace ese impulso. Él produce el querer como el hacer. Él nos hace que se lleve a cabo lo que tenemos en nuestro interior, pero no está causado por nuestro corazón, no es causado por nosotros, es causado por Él, impulsado por su Espíritu Santo y ahora llevado a cabo. Y, hermanitos, así como el Señor pone ese impulso, ahora obedecerle no es pesado, no es gravoso. Ahora, mis hermanos, esto a través del amor. Por eso, cuando alguien ama, no le es pesado nada. Cuando no ama, entonces sí dice, tengo que hacer esto. Estoy cansado. Qué pesado hacer esto. Todavía me falta hacer aquello. Eso es porque le está siendo gravoso, pesado. Hermanitos, pero cuando alguien tiene a Dios, pues este amor no es gravoso. Dice así, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, hermanitos, ¿qué pasa cuando alguien pues ya lo ve como obligación? Sin salirme de tema, hermanitos, usando la palabra obligación, en la versión que yo uso es la versión 95, en el pasaje del tema de las ofrendas. Cuando dice la palabra de Dios, a través de Pablo, dice, cada uno habla de la ofrenda, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, dice la versión 60. La versión que usó, la 95, dice, nadie con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Bueno, usando la palabra necesidad y parafraseada o traducida como obligación, cuando alguien ve, hermanitos,
el hacer algo por obligación, incluido el tema de ofrendar, por obligación, sí se va a hacer gravoso, pesado. Hacer las cosas que Dios nos ha ordenado sin amor va a ser pesado y lo veremos como obligación. Oh, tengo que hacer esto, si no me voy a ir al infierno. Tengo que hacer esto. Oh, hermanitos amados, recuerdo hace muchos años cuando empezaba esta obra, cuando pues se empezó a edificar donde estamos actualmente rentando aquí en Filadelfia. Bueno, esto no es para crítica, hermanitos, solamente es para darle un ejemplo. Había una hermanita que una vez, y era ancianita, se ofreció. Dijo: pastor, yo quiero servir al Señor limpiando las sillas. Y bien contenta, ánimo pronto. Ya estaba ancianita, hermanos amados. Así que cada día que correspondía el aseo para culto, pues traía todos sus utensilios para aseo, pero principalmente para limpiar sillas. Y hermanitos amados, en esa época, esto provino de Dios. Muy seguido, hermanitos, no puedo decir cada semana, cada 8 días, pero muy seguido teníamos la meta de comprar 10 sillas y otras 10 sillas. Porque si alguno comenzó con nosotros y escucha esta transmisión, se acordará que eran banquitas de madera. Usábamos bancas de madera, pero ya empezamos a comprar sillas azules, las que están actualmente. Gracias al Señor, contamos más o menos con 500 sillas hoy en día, para abajo y para arriba también. Y hermanitos, era muy gozosa mi hermanita. Gracias a Dios, el Señor la fortaleció. Y también, hermanitos, sucedió que ya se la llevó el Señor. Ya está en su presencia. Y hermanitos, qué hermosa vida. Una ancianita sirviendo a Dios. Pero a lo que voy es que como iban aumentando las sillas, y muy seguido otras 10 sillas y otras 10, y cada vez que se adquirían sillas, se llenaban, hermanitos. Ese era un milagro de Dios. Si llegaban más sillas, se llegaban a ocupar también. Entonces, hermanitos, ya llegamos a 100, 200, 300, y llegó el momento. La hermanita, cuando yo le decía hermanita, yo se lo decía con gozo: hermanita, ya llegaron más sillas. Ya la hermanita ya no sonreía, ya estaba cansada. Y sí, alguna vez no me lo expresó con palabras, pero sí llegó a hacer ese gesto. Ay, así, como lamentándose. Y bueno, ya empezó a hacerse pesado ese trabajo. Llegó el día, mis hermanitos, con honestidad y verdad, no la juzgo de ninguna manera, me dijo: pastor, ya no puedo más. Y entregó ese trabajo. Podríamos decir que renunció. Y ya no las volvió a limpiar. Y pues alguien más lo tuvo que hacer. Bueno, a lo que voy es a la palabra gravoso o pesado. Y es entendible, hermanitos, de ninguna manera la juzgamos. Se le empezó a hacer muy pesado porque imagínense, limpiar 100, 200, 300. En su época todavía no estaba el mezanín. Y en el mezanín, hermanitos, caben 150 sillas. Un poquito más. Y pues todavía no estaban esas. Pero ya con todas las sillas de la nave, pues ya se cansaba muchísimo. ¿Y quién puede pues acusar? No. Antes bien, fue un milagro que tuviera tantas fuerzas, porque en verdad ya estaba ancianita, hermanitos. Y no es porque uno sea ventajoso, explotador, aprovechado. No, ella es la que se ofreció y uno no le puede negar eso a alguien que quiere servir a Dios.
antes bien uno apoya. Y hermanos amados, ya estaba cansada, y sí, duró pues años limpiando, y no muchos, unos 2, 3 años, y hermanitos, pues sí, ya empezaba a cansarse. ¿Por qué le digo esto? Hermanitos, cuando dice la palabra de Dios que sus mandamientos no son gravosos, a esto voy, no son pesados. Ahora, si hacemos las cosas obligadamente, algunos siervos de Dios, hermanitos, podrán también, pues, decir lo que yo les he mencionado cuando se trata del servicio a Dios. Cuando algún siervo de Dios se acerca a mí y me pide consejos, o cualquier hijito de Dios, cualquier cristiano, siempre les he dicho que a Dios se sirve con gozo. El momento que ya no sirva uno con gozo, de corazón, deja de ser agradable. Sí, Dios lo ve y lo va a recompensar a uno, claro que sí, pero le deja de ser agradable cuando alguno ya lo hace por obligación. Entonces, hermanitos, uno puede decir, pues sí, lo voy a hacer, pues ya qué, pues ya ni modo, pues no me queda de otra, lo voy a hacer. Claro, se sujeta, se somete, se niega a sí mismo, pero ya no es ofrenda agradable a Dios. Porque está escrito en el tema de las ofrendas, porque Dios ama al dador alegre. Que uno dé con alegría, no con tristeza ni por necesidad, que equivale no con tristeza ni por obligación. Entonces, hermanitos, cuando ya no hay gozo, cambia todo. Y también el apóstol Pablo llegó a mencionar que él quería terminar la carrera con gozo. Entonces, lo opuesto, hermanitos, a gravoso o pesado es con gozo. Quiero preguntarle, ¿cómo está sirviendo usted al Señor? De una manera gravosa, como diciendo, oh, tengo que hacerlo, tengo que cumplir. Eso ya se volvió gravoso u obligado. Pero es con amor, entonces no va a ser gravoso. Ahora, claro, en el caso que le mencioné, pues la hermanita estaba ancianita y sus fuerzas se iban acabando. Eso es común. Por eso, de ninguna manera la condenamos. Ahora dice la palabra de Dios, verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora viene esto. El que es nacido de Dios equivale nacido de nuevo, nueva criatura, es lo mismo. Dice la palabra de Dios que vence al mundo. ¿Cómo, mis hermanos amados, que vence al mundo? Es que el mundo, hermanitos, así como el Señor lo describe, es el sistema de todo el mundo, del planeta, el sistema. También se le conoce como lo secular. Hermanitos, todo lo del mundo va opuesto a la fe. En el mundo, los que se creen sabios, se dicen sabios o poderosos, hermanitos, ellos argumentan, no hay Dios, que no forzosamente tiene que haber un creador. Ellos dicen que el hombre inventa a Dios para saciar su necesidad de creer en algo o en alguien. Que el hombre siente necesidad de creer en algo o en alguien y por eso se crea de religiones o de dioses. Bueno, es que no conocen a Dios. El mundo le va a hacer ver que como no se ve Dios, no se le ve físicamente, entonces no existe. Así lo hacen ver ellos. Y de ahí ridiculizan a los que creen en Dios, a los que tenemos fe en Dios, y empiezan las filosofías ateas de que no hay Dios. Eso está en el mundo, hermanitos. Pero, ¿cómo es esto? Dice la palabra de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence
al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, hermanitos, venció al mundo. Así como el Señor Jesús les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, hermanitos, así como Cristo venció al diablo, venció al pecado estando en carne, venció al mundo y venció a la muerte, pues resucitó. Entonces nuestra fe en el Señor Jesús también ha vencido al mundo. El mundo lo presiona y lo orilla a uno. No creas, no hay en qué creer, no se ve, no existe. Oh, pero ¿quién nos va a arrancar esta fe de nuestro ser? ¿Quién, hermanitos, nos puede apartar del amor de Dios? Y hermanos amados, tan solo un debate entre judíos, muy sabios, inteligentísimos por cierto, a un cristiano, uno que cree en el Señor Jesús, Yeshua HaMashiach. Hermanitos, ellos tienen tanta filosofía y conocimiento de la Torá, las interpretaciones de la Torá, pero sin embargo, hermanitos, no conocen al Señor Jesús en su mayoría y nos ridiculizan. Y hermanos amados, por ejemplo, hay páginas, hay hermanos amados en el Facebook, muchos hermanitos, muchos judíos que ridiculizan a los cristianos y hasta dan temas de cómo argumentar contra nosotros los cristianos, usando el Nuevo Testamento. Los judíos, hermanitos, se ven obligados a estudiar el Nuevo Testamento solo para refutarnos. Ni siquiera la palabra de Dios les resplandece para creer en Cristo a través de la Escritura, porque están cegados, velados sus entendimientos, dice la palabra de Dios, pero un día el velo les será quitado. Ellos, hermanos amados, no admiten, no aceptan, por ejemplo, uno de los libros del Antiguo Testamento, el profeta Daniel. Para ellos no está, hermanitos, incluido como nosotros tenemos en nuestra Biblia incluido el libro de Daniel. Para ellos es como apócrifo. Y hermanitos, ahí describe al Mesías, que se le quitaría la vida al Mesías, pero que también, hermanitos, pues el Mesías regresaría. Así que ellos no creen, nos ridiculizan. A esto voy, de que, hermanos amados, aunque el sistema del mundo nos ataca, nadie puede hacer que dejemos de creer. Incluso usted, hermanito, si usted ha tenido estudios, o los suyos, o alguien de mis hermanitos oyentes, ha estudiado una carrera profesional, por más que avanza, no le pueden arrancar la fe. Por más que usted se titula, tiene maestría, doctorado, no le arrancan que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que, hermanitos, no nos arrancan la fe. Por eso dice la palabra de Dios, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tenemos fe y vencemos al mundo, hermanitos, con esta fe. Y nadie, ni siquiera un judío sabio, nos podrá arrancar de nuestro ser que creamos en el Señor Jesús. Ahora, verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos amados, ¿usted cree que el Señor Jesús es el Hijo de Dios? Usted ha vencido. Usted venció al mundo a través de Cristo Jesús, a través de la fe en Cristo Jesús. Así que sigan creyendo, hermanitos. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Alabe, adore al Señor Jesús, crea en Él, obedezca sus mandamientos, sírvale, sígale, vaya en pos del Señor Jesús.
No se rinda, hermanitos, y el mundo nunca va a vencerle a usted en cuanto a su fe. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Te declaramos en esta hora, Señor, con mis hermanitos que oyen esta transmisión, que en verdad creemos en tu Hijo Jesucristo. Creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Y Señor, hemos vencido al mundo con nuestra fe. El mundo no ha podido pisotear nuestra fe con tantos argumentos y ataques. Señor, aunque el mundo te niega, nosotros creemos firmemente en nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Estamos en tus manos. Que mis hermanitos siempre venzan al mundo a través de su fe. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Crea siempre en el Señor Jesucristo. Amén.